Gracias. Vamos a iniciar rueda de prensa con el doctor Alexis Mena, secretario general jurídico de la Presidencia, y con el señor ministro coordinador de sectores estratégicos, Augusto Espino. Doctor, la palabra, por favor. Bueno, creo que es obligación del gobierno pronunciarse acerca del comunicado internacional que ha habido acerca de eventuales actos de corrupción y de cohecho por parte de la compañía Odebrecht. Y me refiero específicamente a la aseveración que realiza Odebrecht en una corte americana, en que aseguran haber pagado 33.5 millones a oficiales, a funcionarios públicos del Ecuador, que le habría beneficiado de más de 115 millones. Y puntualmente dice, la declaración dice, por ejemplo, entre 2007 y 2008, Odebrecht tuvo una serie de problemas relacionados con un contrato de construcción y arregló con un intermediario del gobierno el control sobre estos contratos, haciendo pagos corruptos a un funcionario para resolver estos problemas. Posteriormente se mandó estos pagos en efectivo a un funcionario público. Sobre todo, yo quiero que se fije un poco en las fechas, ¿no? Porque la aseveración que hace Odebrecht habla que esto se produjo entre 2007 y 2008 y hablan de un problema de un contrato de construcción. Efectivamente hubo un problema de un contrato de construcción. Yo quisiera que ustedes que son periodistas pueden verificar la información, pueden revisar la historia, ustedes tienen todos los antecedentes en los diarios y en los medios de comunicación, porque nosotros en aquella época tuvimos un problema en la construcción de la represa hidroeléctrica del proyecto de Hidropastaz San Francisco, ¿no? Y encontramos, ese era un contrato que venía del gobierno anterior, era la hidroeléctrica de San Francisco, ¿no? Sí, final del 2000. Era firmado en el año 2000, antes de nuestro gobierno, y cuando llegamos al gobierno, sí encontramos, y eso debo reconocerlo, serias irregularidades en la central hidroeléctrica de San Francisco. Serias irregularidades que incluso podían ser indicios de corrupción, pero evidentemente nosotros no encontramos tampoco depósitos ni cheques, pero evidentemente las cosas parecían corrupción, pero no tuvimos pruebas para iniciar un proceso penal definitivo. ¿Qué encontramos? De que el ducto de agua por donde pasaba la hidroeléctrica estaba dañado y Odebrecht no lo pretendía arreglar porque estaban acostumbrados a hacer las cosas siempre a su manera, de una manera muy informal, y querían que nosotros les paguemos algunas decenas de millones de dólares para que arreglen ese ducto. Obviamente nosotros no aceptamos esas imposiciones, nos parecen imposiciones incluso indebidas, y le hago saber al país, o le hago recordar al país, que el 23 de septiembre de 2008, el presidente de la República, el propio presidente de la República, Rafael Correa Delgado, con su firma, mediante decreto ejecutivo número 1348, expulsa a Odebrecht del país, porque habíamos descubierto de que ellos no querían arreglar el problema del proyecto hidroeléctrico San Francisco. Las relaciones que ha tenido la República del Ecuador y el gobierno del presidente Correa durante los primeros años con la empresa Odebrecht no fueron malas, fueron pésimas. Fueron tan malas que nosotros ordenamos, y aquí está el documento que lo prueba, ordenamos la ocupación y la incautación de todos los bienes de Odebrecht en esos años, en el año 2008. Ordenamos el ingreso del gobierno y el ingreso de las autoridades del Estado a todos los proyectos que hacía Odebrecht en esa época. Les quitamos todas las obras, los expulsamos del país. En aquella época, estamos hablando de 2008, estaban en ejecución por parte de esta compañía los proyectos Toache Pilatón, Carrizal Chone, Baba y Aeropuerto de Tena. Y el propio presidente, con su propia firma, en septiembre de 2008 los expulsa del país, les quita los contratos, les quita las maquinarias, les quita las retroexcavadoras, les quita los camiones y les quita las volquetas. Y ordena de que los subcontratistas terminen las obras, como en efecto terminaron de una manera conveniente para los intereses del país. ¿Qué pasó con esto? Odebrecht salió del país, lo denunciamos como empresa corrupta y corruptora. Por lo que decir que en el año 2008 se corrompió un oficial público o un funcionario público para conseguir algo de Odebrecht es, bajo las investigaciones que ustedes harán y que nosotros también estamos haciendo, es
absolutamente incomprensible. No le puedo decir que sea falso, pero resulta absolutamente incomprensible porque de todos los gobiernos que esta exposición de Odebrecht acusa de que han coimado, el único que expulsó Odebrecht del país fue el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano y expulsó Odebrecht del país, ordenó el arraigo de sus funcionarios, les inició un juicio penal, tuvimos una serie de juicios arbitrales internacionales y la relación llegó a su peor nivel, tanto, y debo confesar que la Cancillería brasileña, esto es historia, estaba totalmente modesta y enfadada con el gobierno ecuatoriano por haber tomado una actitud soberana, patriótica, en defensa de los intereses del Ecuador, y ordenó la Cancillería, a través del canciller Amorín, entonces canciller Amorín, ordenó el retiro del embajador. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos una muy mala relación con el gobierno brasileño por culpa de nuestra muy mala relación con Odebrecht. Por lo que la aseveración que entre 2007 y 2008 haya habido pagos resulta por lo menos incomprensible. Porque si se hizo un pago, no podemos decir que no hubo pago, pero si hizo un pago, evidentemente, ese pago fue absolutamente inoperante, inoficioso e ineficaz, porque lo que hizo el gobierno fue expulsar a la compañía del Ecuador. Entonces, esta compañía quedó expulsada del Ecuador en el año 2008. Y todo lo que se había negado a pagar por los daños de la central eléctrica de San Francisco, se vio obligado a hacerlo, habiendo pagado más de 40 millones de dólares, en un arreglo que hizo el gobierno ecuatoriano con Odebrecht en el año más o menos 2010. En el cual Odebrecht le costó eso más de 40 millones de dólares, poner en funcionamiento a su costo la central hidroeléctrica San Francisco. Por lo tanto, nosotros en esta primera parte del gobierno, nosotros hemos sido muy duros con Odebrecht, más duros que cualquier otro país latinoamericano o del mundo mencionado en las declaraciones. Por lo que, si hubo algún pago, no podemos decir que no, asegurar que no hubo, pero si hubo algún pago, fue ineficaz y seguramente fue alguna persona que engañó a Odebrecht ofreciéndole cosas que nunca le cumplió. Seguramente fueron engañados por alguien, quizás de fuera del gobierno. Y yo quiero ratificarles de que estos actos de corrupción vienen desde el 2001, ¿no? Odebrecht había firmado ese contrato desde el 2000. Y si ustedes revisan, las condiciones económicas de ese contrato eran condiciones lesivas a los intereses ecuatorianos. No podemos asegurar que había corrupción, pero todo parecería pensar que sí, que en los gobiernos anteriores hubo manejos indebidos de esta compañía, porque había unos reajustes terribles en temas técnicos, que no quisiera aburrirlos con esos detalles. En todo caso, con esto el gobierno no es que nosotros no es que vamos a sacar el cuerpo a esta investigación. Nosotros no es que vamos a desmentir lo que no nos corresponde desmentir, porque tenemos la conciencia absolutamente tranquila desde la presidencia y vicepresidencia de la República. Yo quiero recordarles que todos estos actos para fiscalizar Odebrecht los hizo el propio vicepresidente de la República cuando era ministro de sectores estratégicos y gerente de las empresas hidroeléctricas. Él asumió la defensa y lo hizo extraordinariamente bien. Todos estos actos fueron revisados por la Contraloría y han sido debidamente fiscalizados. Pero, como les digo, el gobierno no va a sacar el cuerpo ni a hacer negaciones del tema, porque no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción. Y estamos pidiendo en este momento, estoy enviando a la Fiscalía una solicitud de que se investigue todo lo que tiene que ver con las declaraciones de señor Odebrecht, que se requiera al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, país amigo, toda la colaboración que sea para descubrir la verdad, y si se descubren personas involucradas en estos actos de corrupción, que se los detenga de inmediato. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no vamos a encubrir a nadie. Estamos absolutamente tranquilos en lo que hemos hecho. Hemos actuado con esta compañía de una manera muy estricta, los hemos expulsado del país, nos han retirado el embajador de Brasil por culpa de las relaciones con Odebrecht, porque la Cancillería brasileña en aquella época sí estaba tremendamente relacionada, por decirlo de la manera más sutil, con esta compañía brasileña. Pero vamos a pedir que se investigue, vamos a favorecer y apoyar todo tipo de investigación y no nos importa que caiga quien caiga. En este momento va a firmar esta solicitud
y le doy la palabra al ministro de Sectores Estratégicos, que va a contar la segunda etapa de la relación con Odebrecht, que es después del arreglo del 2011. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, luego de que en el año 2010 Odebrecht regresa al país, sí, cumpliendo, digamos, con todos estos acuerdos en los cuales se compromete a arreglar su costo y poner a operar al 100% la central San Francisco y adicionalmente pagar 20 millones de dólares por haber incurrido en el problema que relató hace un momento el secretario jurídico. La compañía obtiene y ha obtenido hasta el momento en el país 5 contratos, ¿no? El proyecto Daule Vinces, el proyecto Manduriaco, la preparación de tierras de la Ribera del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y el acueducto La Esperanza. Existe un proyecto adicional, antes de eso permítanme aclarar que todos los proyectos fueron adjudicados en concurso público, es decir, nada de esto ha sido hecho de manera directa. Ellos han ganado un concurso para adjudicar esos contratos, para ser adjudicados esos contratos. Todos los procesos contractuales en estos casos que he mencionado tienen un informe de la Contraloría General del Estado, que han sido auditados por la Contraloría General del Estado. En general, todos estos proyectos se encuentran en fase de cierre, es decir, las obras están ya o entregadas totalmente o en fase de finalización y cerrando el proyecto. Igualmente tenemos en varias de estos proyectos informes finales de la Contraloría del Estado sobre la ejecución de estos proyectos y en todos los casos la Contraloría se encuentra haciendo esos exámenes en cada uno de los proyectos. El único proyecto, y en esto también por transparencia quiero mencionar, en el cual se hizo una adjudicación directa, es el túnel de cargas de la Central Pucará, un proyecto que se lo contrató en emergencia por 24 millones de dólares en total, ¿sí? Básicamente porque había una emergencia en esta central. Adicionalmente quiero mencionar que el único proyecto en el cual en este momento Odebrecht está, y a saber, está operando, participando en el país y está en fase de construcción, es precisamente la fase 2 del Metro de Quito, un contrato por 1.500 millones de dólares aproximadamente, que lo contrató el municipio de Quito y que en este momento se encuentra en ejecución. Repito, todos los demás contratos tienen un informe de Contraloría, están siendo auditados por la Contraloría General del Estado. Muchas gracias. Una cuestión adicional. Nosotros no necesariamente esto es contra el gobierno del presidente Correa. Eso quiero que quede claro, porque el gobierno nacional no es el más grande contratante de Odebrecht. El más grande contratante de Odebrecht el día de hoy es el municipio de Quito, que ha tenido 2 grandes contratos en la Ruta Viva y del metro actualmente en ejecución. Así que yo no estoy acusando nada, por si acaso, no quiero que se malinterprete, no estoy acusando nada, pero estoy diciendo de que nosotros nos sentimos muy tranquilos, que se investigue, que se averigüe todo y que se vea si hay algún pago, pues el que reciba plata pues se vaya y se pudra en la cárcel. Amigos, vamos a las preguntas. Por favor, solo se identifique nada más y a qué funcionario tiene el interrogante, por favor. Buenas tardes, al doctor Mena, por favor, Adriana Bucheli, de Diario El Comercio. Ayúdame con las siguientes interrogantes. Primero, si usted comenta que esta negociación se realizó en un gobierno anterior al del presidente Correa, quisiera que por favor nos especifique quién negoció el acuerdo entre el gobierno y Odebrecht, que ahora está siendo mencionado en este informe de Estados Unidos. También, en la época de la renegociación en la que regresó Odebrecht al país, quisiera saber por qué se desecharon las investigaciones de Fiscalía y la Contraloría. Y por último, también que usted nos ayude aclarando, el gobierno ha dicho que el caso de Petroecuador fue un caso puntual de corrupción. Con esta nueva denuncia que se está llegando desde Estados Unidos, ¿ustedes pueden mantener esto? Gracias. Me pregunta varias cosas. Primero, nosotros llegamos al gobierno y Odebrecht había firmado contratos con anteriores administraciones. Nosotros no podemos responder eso ni podemos saber qué pasó ahí. No es nuestra responsabilidad. Estaba firmado Toachi Pilatón, Carrizal Chone, Baba, Aeropuerto de Tena y con Hidropastasa la central hidroeléctrica de San Francisco. O sea, eso viene del gobierno anterior, no puedo decirle si hubo ahí. Había, en el caso de la central hidroeléctrica de San Francisco, había un contrato demasiado generoso con Odebrecht.
Yo no puedo tampoco acusar a nadie si no tengo pruebas, pero por lo menos era muy generoso. ¿No saben quién lo negoció, doctor? Perdón. Eso fue en el año 2000, fue en el gobierno de Gustavo Noboa. No, pero se lo puedo dar, ustedes pueden investigar, eso es público. Entiendo que fue en el gobierno de Gustavo Noboa. Y nosotros llegamos a un arreglo, nosotros tuvimos una muy mala relación con Odebrecht, porque Odebrecht quería que nosotros le paguemos los trabajos de arreglo del hidroeléctrico, y nosotros no aceptamos eso, y los expulsamos del país. Y después de una campaña internacional que hicimos nosotros contra Odebrecht, eso creo que se acuerde el país y el mundo, Odebrecht, por respetar su prestigio, porque una compañía que en esa época era prestigiosa, arregló sin costo alguno. Y ahí llegamos a un arreglo que fue aprobado por el Contralor, ¿no? Y ahí se desvanecieron todo tipo de responsabilidades, porque lo que queríamos nosotros era que funcione el hidroeléctrico, ¿no? Yo no quiero pedir 20 años. Y ahora salimos a un arreglo que la Contraloría lo consideró conveniente para el acuerdo. No sé si absorbí todas sus preguntas. El tema de la... Lo de la... Vean, es que no, ya les digo, nosotros no somos el mayor contratante de Odebrecht. ¿Por qué se tiene que también los otros contratantes dar sus explicaciones si son necesarias? Nosotros no nos sentimos necesariamente aludidos, ¿no? Así que, y le digo, ya que usted habla de la corrupción de Petroecuador, no es que esto es deseable, pero en este momento Petroecuador, que tengo certificado, tiene 80 millones que he retenido de las cuentas de estos corruptos contratistas privadas, donde está Azul, Worthy Parsons, MMR Group, etc. Entonces, no quiero que esto sea deseable, pero el país no ha perdido dinero en este tema, tal vez lo ha ganado, porque son 80 millones más de los 13 millones que recibió el señor Ramos en su cuenta. Entonces estamos liderando la campaña contra la corrupción y no vamos a permitir que en nuestras narices nos hagan estas cosas. En el tema de Petroecuador nosotros hemos conseguido que no se perjudique al Estado, que eso no va a pasar el gobierno anterior. Doctor, buenas tardes. Si bien usted dice que no son los mayores contratantes, ¿cómo se llegó a dar luz verde para que sean uno de los aportantes importantes para la construcción del metro de Quito? Porque no solamente es con el presupuesto del municipio, sino también con un acuerdo al que se llegó para la construcción del metro, que incluso tiene las garantías soberanas para aquello. ¿Cómo se llegó a dar luz verde a esto con los cuestionamientos que ya existían en la empresa? A ver, nosotros no hemos intervenido en la adjudicación y en el proceso precontractual del metro de Quito. Alguna vez pidieron alguna observación, pero eso es responsabilidad exclusiva del municipio. Nosotros no podemos al municipio decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar la garantía porque estás contratando con una compañía que en ese momento no tenía problema. Entonces nosotros no hemos intervenido en ese proceso, ni en el previo, ni en el proceso actual, ni en las planillas actuales. Eso es responsabilidad del municipio y el alcalde sabrá responder. Ratifico que no estoy acusando a nadie de nada, yo solo acuso con pruebas. No estoy acusando, pero lo que te digo es que el más grande contratante de Odebrecht en este momento no es el gobierno o el gobierno, sino el municipio. Al ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espíndola, en este momento acaba de concluir la rueda de prensa. Concluimos, me llaman a ustedes amigos, gracias.